Gracias, señor presidente, señores y señores diputados, amigas y amigos, hoy muchos aquí. Muchísimas gracias por venir. En primer lugar, agradecer al Partido Socialista esta iniciativa que nos va a permitir el hacer un diagnóstico más preciso de la situación de la educación en la Comunidad de Madrid. Señor Moreno, lo siento, no le voy a hacer mucho caso porque nosotros nos proponemos en nuestra intervención no realizar una confrontación de modelos educativos. El modelo educativo que tiene el Partido Popular no tiene nada que ver con el que tiene Podemos. Más bien, nuestro objetivo es tratar de realizar un diagnóstico Silencio, señorías, por favor. Un diagnóstico general de la educación de la educación madrileña, poniendo el foco en los problemas y apuntando a través de las resoluciones a su posible solución, que son problemas muy básicos. Son problemas que afectan a garantizar el derecho a la educación de todos los madrileños y que al mismo tiempo velar por el índice de calidad que se merecen. He de comenzar admitiendo la dificultad de este reto. El tema es amplio y complejo, pero lo que nos resulta muchas veces difícil es localizar datos claros y precisos. Y efectivamente es lo primero que querríamos poner de relieve, es el oscurantismo muchas veces en los datos general de la Comunidad de Madrid y en particular de la Consejería de Educación. No solo la oposición en esta Cámara, sino agentes sociales, federaciones, asociaciones relacionadas con el mundo de la educación, muchas veces tienen auténticas dificultades de obtener datos que les permitan un diagnóstico preciso y aportar soluciones a la situación de la educación para la mejora de la educación madrileña. Falta de transparencia no solo con respecto a los datos, sino incluso también con respecto a los procesos, como en el último conflicto que ha tenido la Consejería con la comunidad educativa, la imposición de directores a dedo, que utilizando resquicios legales para imponer una voluntad ilegítima, la de seleccionar para tales puestos a sus afines. Pero vayamos pues con los datos. Los actuales presupuestos se sitúan por debajo de lo presupuestado hace 10 años, mientras la población estudiantil no universitaria se ha incrementado. Es inevitable, al hablar de cifras de inversión educativa, el establecer comparativas con otras comunidades autónomas, pero vamos a intentar huir del y tú más y el de pues anda que tú, que estamos tan acostumbrados aquí por parte de los señores del Partido Popular, y lo que vamos a intentar es realizar una comparación con un criterio objetivo, es relacionar los datos con las comunidades autónomas con una renta similar, con un PIB per cápita que sea el más cercano al madrileño, por lo tanto serían País Vasco y Navarra. La Comunidad de Madrid se halla a la cola del gasto educativo, con una inversión media por alumno de 5.049 euros frente a comunidades autónomas con un PIB similar, 10.134, 8.352, es decir, el doble. Así, por ejemplo, otro dato, inversión por aula de Madrid es 437 euros inferior, 54% inferior a lo que se realiza en el País Vasco, lo que se resume en una inversión educativa muy por debajo de lo recomendado por la OCDE. El incremento de los presupuestos en 1,7 en los últimos realmente no responde, desde luego, ni supone revertir los durísimos recortes de una crisis que el Partido Popular ha aprovechado para desmantelar los servicios públicos. En el caso concreto de la Comunidad de Madrid, nos situamos a la cabeza de las comunidades recortadoras. Hemos recortado un 12% frente a la media nacional, un 7,2%. Es decir, no solo somos los que menos invertimos, sino además los que más recortamos en educación. Pero además de esta falta general de inversión educativa, es que se ha distribuido desde el punto de vista territorial de una forma desigual, incrementando las diferencias y vulnerando la finalidad de compensación que tiene la educación, y efectivamente las mayores inversiones educativas han recaído sobre las áreas con rentas más altas, norte y oeste, y las menores sobre las áreas con menos renta, sur y este. Pero quizá no solamente este es un problema de datos de cuánta inversión, sino a qué se destina y, sobre todo, si esta inversión realmente soluciona los problemas de los madrileños. Miren, lo que llevamos de legislatura, los grupos de la oposición hemos ido presentando distintas iniciativas parlamentarias y, aunque tenemos distintas prioridades y distintas soluciones, sí hemos coincidido en poner el foco en los mismos problemas. Hay veces que teníamos las mismas preguntas e iniciativas muy similares. Y voy a tratar de exponer aquí esta coincidencia que hemos tenido en señalar cuáles son los problemas de la educación madrileña. En primer lugar, los relativos a la escolarización, a falta de infraestructuras, que es uno de los problemas más graves.
ha sido esta descompensación entre oferta y la demanda, dado que la Consejería no ha tenido en cuenta los desplazamientos demográficos. Y, por lo tanto, hay una demanda mucho más grande en los centros, en desarrollos urbanísticos y en nuevas localidades. Realmente me alegra que hoy el consejero diga que hay problemas ahí, porque ha estado negándolo toda la legislatura. Este desinterés se manifiesta también en la lentitud en que se producen los trámites y en el incumplimiento de los plazos en la ejecución por fases. Un desinterés generalizado en las infraestructuras. Un abandono, el caso más paradigmático es el del Instituto del Rodríguez Valcárcel, al que tuvimos que cerrar unos talleres construidos entre todos por el abandono de la comunidad educativa. Pero claro, de este problema tenemos como correlato que en los centros cercanos a estos nuevos desarrollos urbanísticos y en aquellos que se construyen por fases estén en una situación de hacinamiento y han tenido que renunciar a espacios comunes fundamentales para la calidad educativa y fundamentales para la convivencia. También, con respecto a este primer problema o este bloque de escolarización, el cierre de aulas y centros, porque en esta ceremonia de la confusión empieza esta política extraña de cierre preventivo de aulas que dirige y condiciona la demanda familiar, que es la que le permite a usted colgarse aquí la medalla del 93%, cuando en realidad lo que ha hecho es condicionar la demanda familiar. Es decir, se cierran aulas antes de que termine el periodo de matriculación, con lo cual, evidentemente, las familias van, y creo que la señora de la Iglesia lo ha señalado bien, a donde creen que tienen plazas. Y otro problema con respecto a la escolarización es la adscripción. Por una parte, se está produciendo una guetificación de centros. Los servicios de apoyo a la escolarización no están cumpliendo el artículo 87.2 de la LOE modificada por 11, que exige una escolarización equilibrada. Y, por otra parte, los efectos de la convivencia del programa bilingüe o no hace que alumnos de primaria, si están en un programa bilingüe, para seguir en secundaria tengan que trasladarse a la otra punta de su localidad y su barrio. Segundo bloque, acceso. O sea, estamos hablando de cosas básicas: escolarización, acceso a la educación, política de tasas. La política actual de tasas en las etapas no obligatorias impide el acceso a la educación a miles de estudiantes madrileños. El acceso universal a una educación infantil de calidad debería ser un objetivo prioritario, y la bajada del 20% no solventa ese problema. El problema de las tasas afecta de lleno a la formación profesional superior en una política que solamente se realiza en Cataluña y en Madrid. En un contexto de paro juvenil, de alto abandono escolar temprano, resulta incomprensible poner dificultades a los estudiantes que desean aumentar su cualificación profesional. Y a esta política de tasas en la educación no universitaria se suma una política de becas enormemente injusta. Desaparecen las becas de comedor, sustituyéndose todo por reducción de precio, ni de libros, ni de material escolar. Desaparece toda beca para etapas obligatorias, conculcando el principio de gratuidad de la educación en un contexto social en el que hablamos de malnutrición infantil, en el que hablamos de exclusión social, en el que hablamos de pobreza infantil. Y las únicas becas que son atendidas son las de escolarización en centros privados, en la tónica de degradar y minimizar lo público, que es la seña de identidad de su política educativa. Dentro de este bloque de acceso a la educación, la oferta formativa y de plazas en estudios postobligatorios, porque en esta tónica privatizadora existe un auténtico desbarajuste en las etapas postobligatorias. Faltan plazas en bachillerato en centros públicos, y faltan plazas en formación profesional. Y la oferta formativa de formación profesional o de escuelas de adultos no responden a las necesidades de los madrileños ni de la formación que requieren para acceder a un mundo laboral. Me sorprende que diga usted que van a elaborar un mapa. Yo pensaba que la Consejería de Educación tenía un mapa, que no tenía que elaborarlo. A mí me asusta eso, ¿eh? La Comunidad de Madrid se halla en el puesto número 10, se ha colgado varias medallas, es decir, con un 16,3% frente al 21% de media en abandono educativo temprano. Se puede usted colgar una medalla, pero si lo comparamos con el País Vasco, que es el que tiene una renta similar, estamos muy lejos, está en un 9,4%. Por lo menos, no, es decir, simplemente lo que no es un desastre, ¿no? Es un abandono escolar que además se había ido reduciendo paulatinamente, pero según el último informe de la EPA, ha repuntado
durante ya su mandato en nuestra comunidad y ha pasado del 15,6 al 16,3. Pero además no hay una oferta ajustada a la demanda ni a las necesidades de cualificación profesional, por lo que se hace necesaria una planificación y estudio que dé respuesta a estos problemas. En las escuelas de adultos la oferta formativa es irrisoria y se va limitando a estudios que capaciten para la titulación en lugar de ofrecer la amplia formación que no solo la propia ley reconoce, sino que en el contexto actual de paro juvenil se resultaría fundamental. Y no se asume el grado mínimo de flexibilidad en estas enseñanzas, que requiere toda formación ligada a un mundo laboral regido por contratos precarios y temporales. Habría que propiciar estructuras que permitieran superar módulos e incluso crear su propio itinerario formativo. Falta plazas en bachillerato y especialmente en la opción de bachillerato artístico. Y en un tercer punto, en un tercer bloque de problemas, están los relacionados con la educación en general. La educación no es lo mismo que la escolarización. Fíjense, hasta este momento hemos estado hablando de cosas básicas en un sistema democrático, de que haya edificios y que los estudiantes puedan ir. No solo hace falta que tengamos el espacio físico para la educación de nuestros niños y jóvenes y que podamos acceder a los estudios. Educar no es solo escolarizar, y hay otras carencias que me gustaría señalar. Por una parte, el tema mil veces repetido aquí de las ratios. Uno de los efectos de la falta de infraestructura, pero no su causa única, es el aumento de las ratios. Con las cifras de los informes del propio Ministerio de Educación, tanto las que afectan a primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, como todas aquellas aulas tipo aulas TEA, o la ratio, por ejemplo, de orientadores por número de alumnos, están muy por encima de la media nacional y ya no digamos de la europea. El informe hecho el año pasado por comisiones obreras a pie de centro habla de al menos 2.720 grupos por encima del número de alumnas que establece la ley vigente. Serían 6.172 alumnos más de lo que debieran. Otro bloque importante es la atención en la diversidad. Madrid ha sido y continúa siendo la campeona de recortes en atención a la diversidad, un recorte del 29,3% y muy superior, desde luego, a los efectuados en comunidades autónomas de renta similar. Navarra aumentó en estos últimos años un 3,6%, País Vasco recortó un 12%. Y el aumento de un 0,4% en los presupuestos del 2016, que afecta a compensatoria y a educación de adultos, no compensa los durísimos recortes y nos hallamos a niveles previos al 2012. Que la educación sea inclusiva no es una opción, es un imperativo legal. Fíjese, la ratio recomendada por asociaciones y organizaciones internacionales como la UNESCO es de un orientador por cada 250 alumnos. En la Comunidad de Madrid, COPOA, que es la Confederación de Asociaciones de Psicólogos y Orientadores, Psicopedagogos y Orientadores, calcula la media en 562, es decir, el doble de alumnos a lo que un orientador debería tener. Además, se ha reducido todos los apoyos, ¿no? Profesores de compensatoria, de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje. En fin, hay un abuso de itinerancia en este tipo de profesorado que verdaderamente hace que la atención a la diversidad sea enormemente deficiente en nuestra comunidad. Y otro punto importante, la formación profesorado, que usted se ha referido, ¿no? Todos coincidimos, desde luego, en la importancia de la formación profesorado, especialmente en este contexto en que estamos implantando una nueva ley. La actualización científica didáctica y la creación de espacios y tiempos comunes de los equipos docentes para la coordinación y evaluación de su práctica son factores necesarios que inciden en la calidad educativa. Necesitamos más formación, no solo informática e inglés, porque parece que ustedes ofrecen una academia, y es especialmente llamativo en formación profesional, un tipo de formación que está ligado al mercado laboral permanentemente cambiando y que necesita estar permanentemente actualizándose. Y, finalmente, en este apartado, los equipos docentes, que es la piedra angular del sistema educativo. Se necesitan tiempos de reunión y de coordinación de los equipos docentes y volver a una horquilla horaria que le permita el establecer o el tener reuniones con los demás.
pero también necesitamos arbitrar situaciones que permitan que estos equipos docentes tengan continuidad, tengan estabilidad. La inestabilidad de los docentes dentro del sistema educativo aquí en la Comunidad de Madrid es un factor fundamental para la calidad educativa y sigue habiendo tercios de horario a pesar del compromiso del consejero en la legislatura. Me gustaría dedicar 2 líneas a la gestión de conflictos. Ha habido conflictos de la Consejería con la comunidad educativa el pasado curso, conflictos que, mire, solamente se han atendido cuando ha saltado a los medios de comunicación. Habla uno con las familias y con los profesores y ya previamente han enviado decenas de cartas a distintas instancias de la Consejería de Educación, han solicitado entrevistas, han hecho asambleas, han hecho concentraciones y no pasa nada. Ahora, eso sí, si por azar aparece un periodista y entonces les hace una entrevista en la radio o salen en un medio de comunicación, es entonces cuando la Consejería se pone en marcha. No podemos seguir ser gobernados a golpe de titular, ni para anunciar medidas que muchas veces no se implementan, ni desde luego para dar marcha atrás y deshacer medidas arbitrarias e injustas. Bien, estos son los grandes bloques de problemas que encontramos en la Comunidad de Madrid y que hemos ido señalando, yo creo, aquí a lo largo del periodo anterior. Y las únicas medidas que realmente nos ha planteado la Consejería de Educación como líneas son para infantil la implantación del programa bilingüe, para la etapa obligatoria, introducción de una segunda lengua, para formación profesional, proceso de concentración e introducción del bilingüismo. Son medidas que nadie ha pedido, medidas que nadie ha demandado y que están muy lejos de solventar los problemas que familias, profesores y alumnos demandan. Medidas perfectas para ese mundo ideal que dibujó la señora Cifuentes en su discurso de investidura. Yo siempre tengo la impresión de que le están poniendo la guinda a un pastel mientras lo pisotean y que esperan que todos miremos la guinda y nos dicen que todos tenemos que mirar la guinda y además se enfadan cuando no lo hacemos y no prestamos suficiente atención a la guinda. Y además convoca a los medios de comunicación para enseñarles la guinda y dedica recursos que deberían estar destinados a becas y a estudiantes a hacer que todo el mundo conozca la guinda que tienen en sus manos. Y nuestros estudiantes están en ese pastel en el que las ratios están por encima de la ley, en el que no hay bibliotecas, en que no hay apoyos para los más vulnerables. Y ni siquiera muchas veces hay centros. Y las familias viven en ese pastel en el que tienen que hacer un esfuerzo para pagar la escolarización, un esfuerzo con los materiales escolares, un esfuerzo con los comedores escolares. Ni pueden pagar las tasas. Repetimos lo que hemos venido a plantear. No es un modelo, el modelo educativo de Podemos. No hemos querido hacer de este espacio un espacio para confrontar políticas educativas completamente divergentes, sino a intentar centrarnos en los problemas de la educación madrileña a las que todos deberíamos dar respuesta de forma inmediata. Muchas gracias.